God bless you this afternoon. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. I would like for you to connect with us. Me gustaría que te conectaras con nosotros. Amen. Amén. We've got an awesome study tonight. Tenemos un estudio grandioso esta noche. To me, they're all great. Todos para mí son grandiosos. Amen. Amén. I encourage you to connect with us. Te encarezco, te conectes con nosotros. We've got a good word for you tonight. Tenemos un buen mensaje para hoy. And I want the Lord to bless you. Y quiero que el Señor te bendiga. I want to say something. Quiero decir algo. When I bring the word of God, Cuando yo traigo la palabra de Dios, it is not my intention to offend anybody. no es mi intención de ofender a nadie. It's so that we can learn the word. Es para que nosotros podamos aprender de la palabra. And I need you to understand Y necesito que puedas entender that when I bring this word, que cuando traigo esta palabra, this word also talks to me. esta palabra también me habla a mí. Amen? Amén. So let's pray. Heavenly Father, I thank So, you. vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias For letting us be here tonight. por dejarnos estar aquí en esta noche. And I pray that you bless all the hearers. Y yo te pido que tú bendiga a todos los oyentes Lord, and that they can receive the word. y que ellos puedan recibir la palabra. That this word will minister to their life. Y que esta palabra les ministre sus vidas. And they can learn Y que puedan aprender more about you, Lord. de ti, Señor, In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. The study tonight. El estudio esta noche, The word was in the beginning. la palabra era en el principio, John 1:1. Juan 1:1. And I just want to stand out here so you can see my t-shirt. Y yo quiero que pararme en este lado para que puedas ver claramente mi camiseta que dice fe es como el Wi-Fi, es invisible, pero es poderosa en conexión, en conectarte, que es lo que tú necesitas. Amen. Amen. All you need to do to connect with God is faith. Lo único que tú necesitas para conectarte con Dios es la fe. Amen. Amén. John 1:1. Juan 1:1. In the beginning was the Word, En el principio era la palabra and the Word was with God, y la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios and the Word was God. y la palabra era Dios. Amen. Amén. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. The Gospel of John begins much like Genesis. El Evangelio de Juan vino a ser como el Génesis, The book of beginnings. el libro del principio. The account of creation in Genesis begins. La contabilidad del Génesis que comenzó. Right. The creation in Genesis begins La creación del Génesis comenzó with the phrase, con la frase in the beginning. en el principio, You can find that in Genesis 1:1. y esto lo podemos encontrar en Génesis 1:1. In the Amén. beginning, God created the heavens and the earth, En el principio Dios creó los cielos y la tierra, which translates from the Hebrew word que fue traducido del hebreo, de la palabra hebrea, Bereshit. Bereshit. In the Septuagint, En la Septuaginta, that means the Greek Old Testament, que es en el Testamento griego, which shares the same language, que nos comparte el mismo lenguaje as the Gospel of John,
que el Evangelio de Juan, the words used in Genesis 1:1 la palabra usada en el Génesis 1:1, are identical with John 1:1. es idéntico a Juan 1:1 And it means in the beginning. y significa en el principio. Amen. Amén. This is a very short study, but Esto es un estudio corto, pero it is very interesting es muy interesante. because there's some things that some people don't know about this. Son cosas que mucha gente no conocen de esto. So in the beginning was the word, John En 1:1. el principio era la palabra, Juan 1:1. To the audience receiving the gospel, Para los oyentes recibir el Evangelio, John's intentions in this statement la intención de Juan en este statement, declaración amen, would be clear. era clara. The word is connected La palabra está conectada with the God of Israel, con el Dios de Israel, the creator of all things. el creador de todas las cosas. Amen. Yes. John further explains Juan más adelante explicó this idea esta idea 2 verses later 2 versos luego in John 1:3. en Juan 1:3. And it reads, all things were made through him, Todas las cosas fueron creadas por él and without him y sin él was not anything made that was made. y las cosas que fueron creadas no hubieran sido creadas. Amen. Amén. And it reads it here. All things came to being through him, and apart from him, nothing came into being that has come into being. That means nothing would have been made if it wasn't for Jesus. So, nada hubiera sido creado si no fuera por Jesucristo. Amen. Amén. I mean, we can go search other scriptures. Entonces, tú For puedes example, ir y escudriñar otras escrituras. Por ejemplo, we can go to Colossians 1. podemos ir a Colosenses 1, If I'm not mistaken, it's verse 16. Let me look it up. 1:16, que todas las cosas fueron creadas por él, por medio de él y para él. Amen. Yes, it was. Yes, it was. Amén. Let me look it up right here. Give me 1 second. Deme un segundo. Colossians 1:16. Colosenses For 1. by him all things were created that are in heaven, that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through him and for him. Amén. And 17 says, and he is before all things, and in him all things consist. Amen. Amén. Everything was made by him and for him. Todo fue creado por él y por medio de él y para él. Amen. And everything consists Y because todo of him. In him. persiste por medio de él. Amen. Amén. Praise God. Hallelujah. La mía dice, él ya existía antes de todas las cosas Yes. y Amen. mantiene unida toda la creación. Yes. Amén. Can you read Aleluya. that in English? Yes, that's the 17. Yes. So he exists before anything else, and he holds all creation together. Amen. That's awesome. Amen. The word La palabra is the soul means. es El significado el significado. soul means. Soul, Yeah. O sea, means is the matter.
Oh, okay. La materia o la palabra. Right. By which reality finds its existence. Es la existencia. Por la cual la realidad encuentra la existencia. Amén. Amen. He is the creator of all things. Él es el creador de todas las cosas. And without him, Y sin él, no created thing would exist. ninguna de las cosas creadas existiría. Amen. Praise Amén. God. Aleluya. We are going through Aleluya. the word was in the beginning in John 1:1. Amén. Yeah, it's interesting because Es interesante porque we see this vemos esto in Genesis 1:1 en Génesis 1:1 and then in John 1:1. y después en Juan 1:1. Amen. Amén. It starts the same way. Empieza de la misma manera. It says that in the beginning. En el principio, Yes. And we see, y vemos and the study is saying, to the audience receiving the gospel, al oyente recibir el evangelio, John's intentions la intención de Juan in the statement y en la frase will be o la clear. declaración Right. era clara, Amen. The word. la palabra. And later on, Y luego más adelante, I'll bring another study that connects to this. traigo un estudio que se conecta con este. It gives, explanation of the word. Da explicaciones sobre la palabra. Because here is saying that God is the word. Dice que Dios es la misma palabra. Amen. Amén. Do you want me to repeat what we've been through? It would probably be helpful, but Okay. I'm just gonna start. Yeah, we still got time. Yeah. For those hearing he me, was just started. Okay. Oh, It was not much. for those that are watching, or Aquellos que are me going to están watch, viendo en las redes, I just want to do this so I can catch her up. quiero hacer esto para que ella So pueda she'll have the full coger understanding. y tenga el conocimiento completo. John 1:1 says, in the beginning was the word. En Juan 1:1 dice que en el principio Dios era la palabra And the word was with God. y la palabra era con Dios And the word was God. y la palabra era Dios. I mean, it can't get any more clear than that. No puede estar más claro que esto. I think this is an interesting verse in the Esto Bible. es un verso muy interesante. Yes. I mean, if you sit there and meditate on this. Si tú te sientas ahí y meditas en esto, In the beginning was the word. en el principio era la palabra, You think about that. y tú piensas en esto, And the word was with God. y la palabra estaba con Dios, And the word was God. y la palabra era Dios. The same word La misma palabra, palabra, with three different meanings. con tres diferentes Or three ways significados to describe it. o tres formas de describirla. In the beginning was the word. En el principio era la palabra, And the word was with God. y la palabra existía ya y era Dios, And the word was God. y la palabra era Dios. Many years ago when I started reading the word, Muchos años cuando yo comencé a leer la palabra, I didn't understand this. yo no entendía este verso. But now as I've matured in the spirit Ahora que yo he madurado en el Espíritu, and the revelation that the Holy Spirit has given me, I feel y la revelación que el Espíritu Santo me ha dado, I understand exactly what this means. ahora entiendo exactamente lo que esto significa.
Amen. Amén. The Gospel of John begins much like Genesis. El Evangelio de Juan vino a ser como el mismo Génesis, The book of beginnings. el libro del comienzo. The account of creation in Genesis. El contenido de Génesis, De la creación en Génesis. de la creación en Génesis, Begins with the phrase, comienza con una frase, in the beginning. en el principio. Praise God. Amén. I mean, that's interesting. Esto es muy interesante. You know, if I tried to explain this to somebody, Yo trato de explicarle esto a alguien. you know, how can it be ¿Cómo puede ser esto posible? that God can make anything possible? Dios puede hacer cualquier cosa And posible. He has made it possible. Y Él lo hizo posible. See, in creation, En la this is creación. not part of the study, but in creation, Esto no es parte de este estudio, pero en la creación the Father was there, el Padre estaba ahí, the Son Jesus was there, el Hijo estaba ahí and the Holy Spirit was y el Espíritu Santo estaba ahí. So they were all working together. Ellos estaban trabajando unidos, juntos. See, if we go through the gospel, it says that Jesus is the Word. En el Evangelio, si lo vemos, dice que Cristo era la palabra. He's Cristo the, es la palabra. he's the Word of life. Él es la palabra de vida. You know, and if we take that and bring it to the beginning, Si lo traemos esto al We can comienzo, understand. al principio, we can understand. lo podemos comprender. Amen? Amén. Aleluya. Which is translated from the Hebrew word Bereshit. Que se traduce con la palabra hebrea Bereshit. That's what that means. The Esto es beginning. lo que significa In the beginning. en el principio. In the Septuagint, En la Septuaginta, the Old Greek Testament, el testamento viejo, antiguo o griego, which shares the same language comparte el mismo lenguaje as the Gospel of John, que el Evangelio de Juan. as the words used in Genesis 1:1 La palabra que se usa en Génesis 1:1 are identical es idéntica with John 1:1. con Juan 1:1. In the beginning. En el principio. That's the way John starts his first chapter. Así es como Juan comenzó su primer capítulo. In the beginning. En el principio. Same way La misma forma, Moses started the Genesis. Moisés comenzó el Génesis. Moses wrote the book of Genesis. Moisés Oh. escribió el libro de It Génesis. is supposed to be that Moses wrote the first 5 books. Supuestamente Moisés escribió los 5 primeros libros. So Moses started in the beginning. Moisés escribió en el And it principio said that he was the one that wrote. y dice Genesis. que fue el que escribió los primeros 5 libros Right. He Amen. wrote, Genesis. y el libro de Génesis. Amen. Amén. See, the word La palabra is connected está conectada with the God of Israel, con el Dios de Israel, the creator of all things. el creador de todas las cosas. John further explains this idea Juan más adelante explicó esta idea dos versículos después. 2 versos después, más adelante. John 1:3. En Juan 1:3 And it says, all things were made through him, and without him was not anything made that was made. en Juan 1:3. So that means everything came into existence because of him. Todo vino a la The Word. existencia por Él. So, Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Amen. Amen. Praise God. Amén. He is the creator of all things. Él es el creador
de todas las cosas. And without him, Y sin Él, no created thing would exist. nada que fue creado hubiera existido. Before anything was created, Antes de haber sido creado, the word existed. la palabra ya existía. So, before anything, and Antes de todas las cosas. I know a lot of people don't understand this. Y yo sé que mucha gente no comprende esto. The word existed. La palabra ya existía. That means God existed before anything was made. Quiere decir que ya Dios existía antes de que todo fuese creado. The word is used within the first chapter of John 4 times. La palabra usada en el capítulo de Juan 4 veces fue usada. Amen. The context for each occurrence is used to. El contexto para ser usada fue 2. He said the context for each occurrence. Cada A vez ver que qué fue. ocurrió Ok, es usado para. ok. Is used to. First of all, describe the eternality of the word. So, primeramente es para expresar o describir la eternidad. La eternalidad de la palabra. Amén. 2. 2. Describe the distinction of the word from God. Describe Describe la distinción distinción de la palabra de Dios. Will you say that again? The 1 or 2. 2. Describe the distinction Oh, distinction. of the word from God. Describe la distinción de la palabra de Dios. Uh-huh. Ok. 3. 3. Describe the identity of the word as God. Describe la identidad identidad, de la palabra de como- Dios como como Dios. Como Dios, as God. And it's all John 1:1. Y todo es en Juan 1:1. And we're getting all this. from Estamos that one sacando todo esto de un solo verso. verse. Identify the person described Identifica a la persona que lo describe by the phrase, por la frase, the word. la palabra. And that one is John 1:14. Y esto es Juan 1:14. Amen. Okay. Ok. Praise Juan God. 1:14. Yeah. Ok. ¿Quién compró nuestra libertad? No. Hold on. Then you can read it in English. So the word became human and made his home among us. He was full of unfailing love and faithfulness. And we have seen his glory, the glory of the Father's one and only Son. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Amen. Jesus Christ is the word Jesucristo es la palabra that was in the beginning. que estaba en el principio. And I have here John 1:14 through 18. Y tengo aquí Juan 1:14 al 18. 15, 16. ¿Quiere que lea 15, 16, 17 y 18? Sure. Okay. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia
Todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. She started 14, or did she? 15 to Yeah, 18. so we read Okay. 14 before. John testified about him when he shouted to the crowds, "This is the one I was talking about when I said, 'Someone is coming after me who is far greater than I am, for he existed long before me.' From his abundance we have all received one gracious blessing after another. For the law was given through Moses, but God's unfailing love and faithfulness came through Jesus Christ. No one has ever seen God, but the unique one, who is himself God, is near to the Father's heart. He has revealed God to us." Amen. Amén. You see how John describes God? Podemos ver cómo Juan describe la palabra o a Dios. Amén. Word comes from the Greek term logos. La palabra describida en el griego es como logos. El término logos. El término logos. Logos would have been a familiar concept for both the Jews Logo ha venido a ser un concepto familiar para los judíos and the Greeks. y los griegos. Let's see what Psalm 33:6 says. Vamos a ver qué es Salmo 33 o 36. 33:6. 33:6 nos dice. Aleluya. The Lord merely spoke, and the heavens were created. He breathed the word, and all the stars were born. Ok, 23:6. Mira tú y yo ambos pertenecemos a Dios. Yo también fui formado del barro. Oh, Oh, amén. Yo. Oh my God. 33:6. Okay, that's a new one. Psalm 33:6. That's a new one. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Amen. By the word of the Y Lord, sopló the la heavens were palabra y nacieron todas las estrellas. made, and by the breath of his mouth, all their hosts. So that means that everything that's up in the heavens Todo lo que está creado en los cielos was made by him. fue creado por Él. You know, he spoke it all into existence. Él lo habló todo a la existencia. There's galaxies that we have not even discovered yet. Hay galaxias que todavía no han sido descubiertas There todavía. are spiritual realms that Hay we have not Esferas gotten into. espirituales que todavía nosotros no hemos podido penetrar en ellas. Amen. There are dimensions Hay dimensiones that we have not gotten into. que todavía nosotros no hemos ni entrado. Amen. Amén. The Jew would understand the word of God Los judíos podían entender la palabra de Dios to point to creative and communicative para apuntar the Jew would understand los judíos pudieran ver entendido the word of God la palabra de Dios to point para señalar, to creative para crear and communicative y para comunicarse acts, hechos of a their personal God. los hechos de un Dios personal
Greek philosophers a los filósofos griegos utilized the concept utilizaron el concepto to identify the reasons, para identificar la razón thinking, y el pensamiento or mind o la mente of divine authority a la autoridad divina, as words were utilized como las palabras fueron utilizadas to explain the thinking para explicar el pensamiento of the one using them. al que La usaba. la Usaba usaba. la palabra. You know, in this that I just read right now, Y esto que yo leí ahora mismo, I had thought about this before. yo he pensado esto anteriormente. How is it that we came to understand ¿Cómo nosotros pudimos comprender the words? las palabras? You know, we say something, the brain automatically clicks in. Como que la palabra la digo y como que en la mente rápido como que comienza a trabajar. Right. So that we can understand. ¿Cómo nosotros podemos Even now comprender? as we're speaking, the words that we speak Ahora mismo hablando las palabras que hablamos, la mente is captivating those words. está captando estas And palabras it's making us understand what we're saying. y nos hace comprender y decir lo que nosotros estamos pensando. That's the word. Esa es la palabra. To both potential groups receiving John's writings Para los dos grupos potenciales y recibir la escritura de Juan, the emphasis on the object behind el the word, objetivo el énfasis en el objeto detrás de la palabra was clear. Era claro. era claro. Interestingly, Interesante. John utilizes logos Juan utilizó la palabra logos in the first verse of his prologue. en el primer Verso. verso de su escritura, prólogo. Okay. And you know, we read Y leemos from John de Juan 1 1, through 18. Juan 1 al 18. Amen. And he gave, I mean, he's actually explaining everything that happened. Él está explicando exactamente todo lo que ocurrió, Everything. todo, And how everything, all of that was created by the word. y todo lo que fue hecho solamente por la palabra. While explaining it in the last verse of the prologue, Cuando prólogo, explica paso a paso lo que es prólogo, y el último verso lo explica todo. y the last verse explains It everything. says because every word out of his mouth, Porque todo lo que salió de la boca, everything was made. todo fue creado. And when he breathed, Cuando él sopló, it says that he created all the hosts in heaven. él creó todas las estrellas del cielo. You know, the thing is, I mean, I start, you know, getting into these studies, Yo me profundizo en estos estudios and God brings a lot of things to my mind y Dios empieza a traerme un montón de cosas a mi mente because of all the stuff that we've read. por todas las cosas que hemos leído. You know, it says that God Dice que Dios gave names dio nombres to the stars. a las estrellas, He gave names to the angels. le dio nombre a los ángeles. That's when we read scripture, Cuando leemos escrituras, we see how he called Vemos. Michael and Gabriel. como él llama a Miguel y a Gabriel. You know, and if you start digging, Cuando tú comienzas a start profundizar studying, y you'll a start to estudiar, understand a lot of things. tú comienzas a entender muchas cosas. Because there's an angel of fire. Hay un ángel de fuego.
There's an angel of death. Hay un ángel de muerte. I mean, God made everything for him, by him, and for him. Él creó todas las cosas por medio de él y para él y por él. You know, he named everything. Él nombró todas las cosas. And the funny thing is Y lo más gracioso es, that when he created Adam, cuando él creó a Adán, he gave him él le dio a él, the power and the authority le dio el poder y la autoridad to name all the animals. para que él pudiera llamar a los animales por su nombre. Amén. God is amazing. He's awesome. Amén. Amen. Es verdad que hay un ángel de fuego porque en Éxodo, cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, la columna de fuego que cubría de noche para alumbrar a los israelitas en el desierto era el ángel de fuego. Amen. She's saying that in the book of Exodus, when Moses brought the people out of slavery in Egypt, the pillar of fire. That was the angel. That was the angel of God. Of The fire. The angel of fire. Yeah. You know, and we see it through the word. I Y mean, lo vemos en la palabra. I was watching this video, Estaba viendo este video. and in Israel, Y en Israel, every year, todos los años, there comes a pillar of fire that descends from heaven. hay un pilar de fuego que Everybody desciende has del seen it. cielo y tú lo puedes ver. All by itself, it Tú lo just puedes comes ver. down. Él viene y prende y se queda ahí un buen Where? rato. In Israel? En Israel, yeah. It happened this year, yeah. Yeah. It was in the news, yeah. Oh, yeah. Pasó en este año otra vez y estaba en las noticias. Yeah. You know, You and can see it. I think they recorded. It's in a video. The news from Israel. it says, much like Paul explains Jesus Como Pablo explicó a Jesucristo, as revelatory. es revelatorio. Let's see what Hebrews 1:1. Vamos a ver qué dice Hebreo. Hebrew 1 through 3. 1 through 3. Vamos a ver qué dice Hebreo 1, del 1 al 3. Amén. Wow. Hace mucho tiempo. I'm sorry, Hebrews what? Is it Hebrews 1? 1, verse 1, Through 2, three. and 3. Del 1 al 3, ¿verdad? Yes. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como a herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Long ago, God spoke many times and in many ways to our ancestors through the prophets. And now in these final days, he has spoken to us through his Son. God promised everything to the Son as an inheritance, and through the Son he created the universe. The Son radiates God's own glory and expresses the very character of God, and he sustains everything by the mighty power of his command. When he had cleansed us from our sins, he sat down in the place of honor at the right hand of the majestic God in heaven. Amen. Thank God for that. Amen. That's an Mine, awesome verse. There's a part
where mine reads, and he upholds the universe by the word of his power. So, él creó el universo por el poder de su palabra. You know, I remember reading the book of Job. Yo me acuerdo haber leído el libro de Job. Job questioned God. Job cuestionó a Dios. And God said to him, okay, you want me to answer you. So, tú quieres, you want me to answer? But I'm going to ask you a question and you answer me. Y yo te voy a hacer una pregunta y tú me contestarás. He says, where were you ¿Dónde estabas tú when I laid the foundations of the world? cuando yo fundé la fundación del mundo? Where were you ¿Cuándo estabas tú? ¿Dónde estabas tú? when I made the bones Cuando yo hice los huesos in the womb en el vientre of the woman? de la madre. Job says, I don't know. Y Job le dijo, yo no sé. You know, and I've heard many, I want to say Christian people question God. Yo he oído de muchos cristianos cuestionar a Dios. And I say, if God really wanted to get rid of somebody, Si Dios quiere quitarse de en medio de una he persona, doesn't even have to say it. All he has to do is think about it. Él no tiene ni que hablarlo, Él nada más lo piensa And that person will disintegrate. y esa persona se desintegra. Right? Amén. But God is not like that. Pero nuestro Dios no es así. Let's read Colossians 1, 15 through 20. Vamos a leer This is such an Colosenses. amazing scripture. I have this highlighted in my phone. I have it highlighted in my Bibles. You Lo know, tengo subrayado en mi teléfono, I read subrayado different en mi versions of the Biblia. Bible, and all the versions that I read, I highlight that. Colossians 1, 15 through 20. 15 through 20. Correct. Del 15 al 20. See. Christ is the visible image of the invisible God. He existed before anything was created and is supreme over all creation. For through him, God created everything in the heavenly realms and on earth. He made the things we can see and the things we cannot see, such as thrones, kingdoms, rulers, and authorities in the unseen world. Everything was created through him and for him. I don't remember how far to go. Oh, 20. do I go up? Keep going? Yeah, to 18. Oh, okay. I mean, sorry, 20. Oh, okay. He existed before anything else, and he holds all creation together. Christ is also the head of the church, which is his body. He is the beginning, supreme over all who rise from the dead. So he is first in everything. So he is first in everything. Yeah, right. Yes, amen. Amén. So es Colosenses 1, De 15 al 20. del 15 al 20. So, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Amen. I just want to say this. Yo solo quiero decir esto. In verse 15, En el verso 15,
He is the image of the invisible God. Él es la imagen del Dios invisible. And I try to get somebody to explain that to me. Yo querido que alguien me explique esto. You know, if He the image Si Él es la imagen of the invisible God, del Dios invisible, so how is He the image? ¿cuál es la imagen? Jesus Christ, Yeah. Es Jesucristo. human. Vino a ser hombre. That's why He told Thomas, Por eso Él le dijo a Tomás, if you have seen me, si me has visto a mí, you have seen the Father. has visto al Padre. So, you know, Y no I fue a didn't Tomás, understand fue that. a Felipe. Sorry, Philip. I keep getting Thomas and Philip mixed up. Sorry. I apologize. Sorry. Philip asked him, Oh, okay. show us the Father. And Jesus said, if you Enséñame al have Padre. seen me, Si tú me has visto a you mí, have seen the Father. has visto al Padre. The Father and I are one. Yo y el Padre uno solo somos. That's why I said that in the beginning was Por eso es que dice que en el principio fue la palabra. the Word. And the Word was with God, and the Word was God. Y la palabra era Dios y la palabra es Dios. Amén. I mean, when I started reading Colossians, Cuando yo empecé a leer I said, how Colosenses, is it ¿cómo es that He's esto? the image of the invisible God? Que Él If es He's la invisible, imagen how del can you be an invisible. image of something invisible? Del invisible Dios. ¿Cómo es que Él es la imagen de algo invisible? And then Entonces, the revelation came. La revelación And I vino. said, thank you, Holy Spirit, Gracias, Espíritu Santo, because you showed me. porque tú me Oh, enseñaste. you're amazing, God. Tú eres amoroso, mi Dios. Amen. Amén. John shows that Jesus is the complete revelation of God. Juan le enseñó que es la imagen completa de Dios. When he states, Cuando Él declara, declara, He, Jesus, Él, Jesús, has explained Him, que explicó de Él, the Father, del Padre, in John 1:18. en Juan 1:18. Aleluya. Aleluya. We read it, but you want us to read I'll it? read it. I'll read Okay. it. It says, no one has seen God at any time. Nadie ha visto al Señor en ningún momento. God, the only Son, Dios, el único Dios who is in the arms of the Father, que está en los brazos del Padre, He has explained to Him. Él se explicó a Él mismo. Right? Amén. The word also finds connection with the Hebrew word dabar. Can you repeat it, please? The word La palabra also finds connection también se encuentra una conexión with the Hebrew word dabar, con la palabra hebrea dabar, which means que significa word, palabra, matter, materia and the word of God. o la palabra de Dios. This Hebrew word, Esta palabra hebrea, in connection with God's name, Yahweh, en conexión con la palabra de Dios, appears Yahweh. 261 times. aparece 261. 261 veces en la palabra. In the Hebrew Old Testament, En el Viejo Testamento del hebreo. and is translated Y es traducida most typically, como típicamente, as the word of the Lord. como la palabra del Señor. The repeated usage of this phrase Las repetidas veces de esta frase establishes establece
a foundational connection una conexión fundamental between God entre Dios and his personal interaction y la interacción personal with his creation. con su creación. Not only was everything created through the use of words, No todo fue creado con el uso de la palabra, gloria a Dios. and I got a few verses for you here. You Y can tengo write them down unos cuantos versos and- aquí, and unless you want me to read them right now. que lo pueden escribir o si quieren yo lo leo en un momento. Write down Genesis 1:3, Génesis 1:3, verse 6, verso 6, verse 9, verso 9, verse 11, verso 11, perdón, verse 14, verso 14, verse 20, verso 20, verse 24, verso 24 and 26. y verso 26. But God continues Pero Dios continúa to interact with interactuando con that creation through the use of words. la creación, con el uso de las palabras. Let's see what 2 Timothy Vamos a ver qué dice 2 de Timoteo 3, verse 16 and 17. verso 16 y 17. Yes. And we're almost finished. Y estamos por terminar. 2 Timoteo 3, 16, 17. 2 Timothy 3, Yes, 16 and verse 17. 16 and 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda la buena obra. Amen. Please, wait. Oh, I'm sorry. Sorry, I was reading it. All scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. God uses it to prepare and equip his people to do every good work. And John 14:6 says, John 14:6, 14:6. Jesus said, I am. Ok. Jesús le contestó, Juan 14, I 6. am the way. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. John 14:6. 14:6. I am. Yo soy el camino. That's when Jesus says, I John am. 14:6. Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Amen. The statement in the beginning was the word. La declaración en el principio fue la palabra, Encapsulates fue encapsulada the eternality of the word. la eternidad de la palabra, The creating power of the word. la creación El de la poder creación de la palabra. amén, And the revelatory nature of the word. y la revelatoria naturaleza de la palabra, As John later defines the word, que luego Juan define define the
word la palabra, as being Jesus. que es Jesús. The purpose of the Gospel of John becomes clear. El propósito del Evangelio de Juan vino a ser más claro, That you may believe that Jesus is the Messiah, que debe de creer que Jesucristo es el Mesías, the Son of God, el Hijo de Dios. and that by believing Y por creer you may have life in His name. tengas vida a través de su nombre. And that's in John 20:31. Y eso es en Juan 20:31. 20:31. Jesus is the revelatory Cristo es la revelatoria, and actual eternal creator. es el actual y eterno creador. The object of the Christian's faith. El objeto de la fe cristiana He is not simply a representation of God, no es simplemente una representación de Dios, but He is God. sino que Él mismo es Dios. And He has always been so. Y Él siempre lo ha sido. In the beginning was the Word. En el principio fue la palabra. The remaining chapters of the Gospel of John, remaining lo que quedan, Los que quedan, los capítulos que quedan, los del capítulos que Evangelio quedan del Evangelio de Juan endeavor, persiste, ¿no? persisten. To show His statement to be true. Que la declaración es real y verdadera. Amen. ¿Quiere que leamos Juan Yes, read, 20:31? John 20:31. Okay, but these are written so that you may continue to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing in Him, you will have life by the power of His name. Amen. Ok, And 31. it's all the name. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Amén. By the power of His name. Por el poder de su nombre. Amén. You know, the more I read the scripture, Por más que leo No, mientras más leo la escritura, I start to comprehend comienzo a comprender how powerful God is. cuán poderoso Dios es. And there's so many human beings Y hay muchos seres humanos that claim that they have a God, que claman que ellos tienen a Dios and none of their gods y ninguno de sus dioses have tienen or will do o pueden hacer what my God does. que el Dios de nosotros puede hacer. They cannot. No other God No, can do what otro God has Dios done. puede hacer lo que nuestro Dios Not even the hizo. devil himself. No el mismo diablo mismo. Because the devil tries to copycat everything that God does. Porque Satanás siempre copia todo lo que Dios hace. So I don't understand how people No puedo comprender cómo personas stand before a statue pueden pararse enfrente a una and estatua they pray to something that doesn't have no life. y pueden orarle a algo que no tiene nada de vida. You know, the Bible says in the book of Psalms La Biblia dice en el libro de los Salmos, that they have to be carried. ellos tienen que ser cargados. They have feet but can't walk. Tienen pies pero no caminan. They have mouth but they don't speak. Tienen boca pero no hablan. You know, so the book of Isaiah says El libro de Isaías the dice, man goes out into the forest el hombre va a lo dentro del campo and he cuts a tree y tumba un árbol and he uses half to make firewood for him to cook his food. y cortan la leña para hacer And then the other fuego half, para hacerse comida He uses it to make an idol. y la otra mitad la Bow usan down before it. para hacer una imagen para poderse postrar en Wait a ella. minute, you just cut a tree down. Tú solamente cortaste un árbol And you made yourself a god.
tú hiciste And you un bow Dios para down. que tú puedas doblegarte ante Él. It doesn't make any sense. No hace ningún sentido. Amen. Amén. We have the true God. Nosotros tenemos el Dios verdadero. Amen. Amén. Praise God. Gloria al Señor. ¿Ya? Yes. Ay, Padre. I thought I was gonna continue writing and he finished. I'm finished. Ya terminó y yo todavía con el bolígrafo en la mano. It's 7:06. Son las 7:06. Gloria al Señor. 7:03 here. Aleluya. Praise God. Aleluya. Let's pray. Amén. Vamos a orar. Father, I thank you, Lord, Padre, te damos gracias for letting me bring this study. por dejarme traer este Thank estudio. you for speaking to me. Gracias por hablarme a mí. I pray that all those that are listening Oro que todas estas personas que me están to this escuchando study en este estudio will appreciate puedan apreciar the true God of heaven el verdadero Dios del cielo and the Savior Jesus Christ. y el Señor y Salvador. I encourage you to receive Him today, Yo le encarezco que le sirvan hoy al Señor, that you receive Him que le puedan recibir as your Lord and Savior. como su Dios y Salvador. Amen. Amén. Praise God. Estos son a las personas que no conocen del Señor. Exactly. Those that do not No han recibido a have Cristo. received the Lord Jesus. Si usted ha recibido a Cristo, no se preocupe por eso, que no es a usted. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta el jueves en el próximo estudio. Bendiciones.